Hola, yo soy Jorge Barco, músico y piloto de profesión. Ejercí durante muchos años la carrera de aviación como piloto de aerolíneas, volando internacionalmente por todo el mundo, y al mismo tiempo desarrollé una carrera que empezó en mi adolescencia como músico, y también he actuado como productor musical en algunas producciones a nivel internacional también. Viví en Colombia en mi niñez, y parte de mi adolescencia la pasé en los Estados Unidos. Después me fui ya permanentemente para Estados Unidos, estoy viviendo allá muchos años. También viví en España y en otros lugares del mundo. Y lo que me trae a ustedes en esta ocasión es la historia de mi carrera musical, en particular SHIP, un grupo que marcó un momento importante en la historia del rock colombiano. Digamos que con mucho esfuerzo y con mucha convicción subimos el listón de la calidad que había en el rock nacional hasta ese momento, llevándolo pues a un potencial internacional. Fue lo que básicamente se hizo con SHIP. Bueno, estando residiendo en Miami, yo venía a Colombia de vez en cuando a hacer algunos proyectos de rock, en particular un grupo que se llamó Crash, que revivió ese género en Colombia hacia el año 77, porque pues el rock and roll en Colombia se había muerto prácticamente. La mayoría de los músicos se habían dedicado a tocar jazz, a tocar fusion, jazz rock, etc., en bares y diferentes locales así, y muy poco rock había. Entonces en esa época yo me encontraba realizando una serie de conciertos y proyectos con esta banda Crash. Más adelante me salí del grupo para formar un grupo, una banda de música original, rock progresivo en particular, cuyo inicio tuvo lugar en Bogotá en el año 79, con el que en paz descanse el guitarrista Camilo Ferranz y Nacho Pilonieta, y Guato, un gran baterista caleño que actualmente se halla residiendo en Estados Unidos. Y digamos que ese fue el SHIP preliminar. Grabamos algunas cosillas en un estudio de grabación local, y la banda pues no tuvo trascendencia porque dos de los miembros se fueron a trabajar a los Estados Unidos, y pues así quedó la cosa. Más adelante en Colombia, en Bogotá en particular, un par de socios, Enrique Gaviria y Mario Sarasti, que tenían un gran sueño de crear un estudio de grabación de calibre internacional para atraer grupos extranjeros, por ejemplo, como los Rolling Stones o Journey, o grupos así que tuvieran interés de venir a Colombia a conocer el país y al mismo tiempo a grabar en un estudio de calidad mundial. Pues lograron conseguir el grupo de inversionistas y llevar su sueño a la realidad. Ese estudio en ese entonces se llamaba Fonovisión, actualmente Audiovisión, en el norte de la capital. Y cuando el estudio estaba por terminarse, ya estaba, digamos, la parte del estudio finalizada, entonces había que hacer una serie de pruebas y poner a funcionar toda la tecnología que había en ese momento instalada ahí, y trajeron a un gran productor que se llama Eddie Kramer. Eddie Kramer fue el productor de supergrupos como Led Zeppelin, fue el productor de Jimi Hendrix en varios de sus álbumes, y bueno, el catálogo de artistas con el que ha trabajado es interminable, inclusive hasta nuestros tiempos. Y Enrique Gaviria, que era un buen amigo mío, me llamó y me dijo: oye Jorge, te tengo una sorpresa, viene Eddie Kramer a hacer las pruebas del estudio y necesitamos armar una banda como de conejillo de indias, entonces necesito que me armes una banda de rock y vienes tú y haces las pruebas. Yo dije: uff, Eddie Kramer, Dios mío, esto es aterrador, el productor de Led Zeppelin nos va a producir unos temas, qué barbaridad. Entonces pues llamé a Alexis Restrepo, que es un gran músico de sesiones en Colombia, un gran guitarrista, además una de las leyendas del rock en Colombia, y a Nacho Pilonieta, también otro músico de sesión, acompañante de grandes artistas cuando vienen a Colombia, y a Mario Restrepo, que estaba en esos momentos disponible, también era un gran baterista de sesión, hermano de Alexis justamente, y armamos el grupo. Entonces nos pusimos a ensayar unas semanas antes de que viniera Eddie Kramer, y montamos un repertorio, y así fue como se armó SHIP en aproximadamente fue octubre del año 1980.
Eric Kramer estuvo por acá, creo que fue en noviembre de ese mismo año, y realmente pues la experiencia fue muy bonita y el grupo realmente tuvo tal química que resolvimos ya por formar una banda de planta y empezar a tocar. Y en diciembre de 1980 salimos de gira para el Valle. Nuestro primer concierto fue en el camp ante 40.000 personas en diciembre de 1980. Realmente el grupo empezó por lo alto y fue una gran experiencia. En ese momento Mario Restrepo, que era una persona muy ocupada en el mundo de las sesiones, fue reemplazado por Guato, que había regresado nuevamente al país. No hay una cosa que es importante de anotar, y es que desde tiempo atrás Enrique Gaviria y Mario Sarasti tuvieron mucha admiración por mis proyectos y me dieron un gran apoyo. Inclusive años atrás se había grabado otro experimento que se llamó Kyrie Eleison con Hernando Becerra de la banda del Marciano, con el Marciano precisamente, el bajista Guillermo Guzmán, con Carlos Vela, Randy Dolan, que también tocó con ellos en algunas épocas, y entonces se llevó esta grabación a cabo, y yo siempre tuve esa química y ese contacto con Enrique Gaviria en particular, que lógicamente pues al ver los resultados de estas grabaciones, de estas pruebas con Eric Kramer, dijo, oiga, pues echémosle mano y hagamos de una vez un disco y saquemos este proyecto adelante, y me dio un gran apoyo. Entonces ya en base a eso, en el año 81, entrando en el año 81, empezamos ya a grabar las canciones. Alex y yo empezamos a componer mucho más, de por sí pues con lo de la gira de Cali y eso, habíamos compuesto un repertorio más o menos para hora y media de música. La verdad que había bastante material, y ahí se dio inicio al proyecto. Si el año 81 dio comienzo a la grabación de este álbum, ahí en Fonovisión en Bogotá. Digamos que ante la dificultad de conseguir a Mario Restrepo para las grabaciones, debido a que era una persona muy ocupada, yo viajé a los Estados Unidos a buscar un baterista, y fui a un estudio de grabación muy conocido tanto en esa época como actualmente. En esa época se llamaba Criteria Recording Studios, que era donde había grabado Crosby, Stills and Nash, bueno, Aerosmith, una cantidad de gente, la cosa más impresionante. Yo conocí a algunas personas que trabajaban allá y fui a buscar un baterista de sesión, ya pues que ahí trabaja toda clase de gente al respecto, y me recomendaron dos personajes. Uno era Scott Kirkpatrick, que había sido el baterista de una banda muy conocida en Estados Unidos que se llamaba Firefall, creo. Era Firefall o Fireballet, no recuerdo bien ahora mismo. Y Joe Galdo, que había sido el baterista de Foxy, una de las bandas más importantes de un sello muy pequeño que se llamaba TK Records, que tenía uno de los grandes del funk y el boogie, que es Casey and the Sunshine Band. Entonces estos eran los dos candidatos, y finalmente por disponibilidad pues nos tocó Joe Galdo, y la verdad fue una gran bendición haber dado con este señor. Era una persona de un gran concepto. No solo había sido baterista de Foxy, sino también de Robert Palmer. Tenía mucha idea para producción, en fin, una persona muy conocedora del sonido y muy conocedora de su instrumento en el estudio de grabación en particular, que no siempre es lo mismo que en vivo. Y dio la casualidad pues, de que justamente como yo era piloto en esos tiempos, le traje en uno de nuestros aviones de carga vía Cali-Bogotá, y yo curiosamente pues tenía mucho miedo de volar y venía en cabina y todo eso. Fue una cosa increíble porque el hombre se puso vestido, saco, corbata, elegantísimo. Me acuerdo cuando llegamos al avión y estaba al lado del avión esperándonos ya y todo. Yo decía, uy, este es el baterista que yo conseguí. Yo me esperaba un rockero todo, quién sabe qué, y resulta que un señor de vestido, con corbata, la cosa más simpática del mundo. Todo profesional. Mucho gusto, señor Jorge, yo soy Joe Galdo. Y yo, wow. Y lo trajimos en el avión, y realmente fue un viaje que él muchas veces le cuenta esa anécdota a la gente, porque definitivamente hubo un antes y un después para cuando tiene que viajar, cuando tiene que volar, y ya no le da tanto miedo, ya que vio que los pilotos están muy bien entrenados y uno pues hace lo que tiene que hacer, en fin, y verlo desde otra perspectiva y verlo desde el punto de control de la cabina de mando, pues fue una gran experiencia para él. Llegando a Colombia, pues
iniciamos las grabaciones y una cosa que sucedió con él fue que le gustó mucho la música que estábamos haciendo y se apersonó del proyecto y eventualmente se convirtió en coproductor del proyecto conmigo y con Enrique Gaviria. De todas maneras, pues esto fue una gran fortuna para contar con él, sobre todo porque él traía una riqueza de experiencia tan profunda que realmente solo tocar con él nos subió el listón pero por largo. Realmente para estar a la par con el tío tenía uno que tocar bastante mejor y desempeñarse bastante mejor, e inclusive a nivel de ingeniería, pues la presencia del hombre jaló a todos para arriba en cierto modo. Shipborn es un álbum de 10 títulos, de los cuales algunos se grabaron durante los experimentos con Eddie Kramer. Quedó, digamos, un repertorio de unas 12 o 15 canciones que eventualmente escogimos solamente 10. Inclusive, después de una fase que a mí me gusta llamar la primera fase, que fue la grabación inicial aquí en Colombia, mezcla y después el viaje a Estados Unidos para masterizarlo y conseguir los lacquers para hacer los moldes, digamos, que se llaman, para hacer los vinilos de producción aquí en Colombia. Y resulta que llegando allá, pues me reuní con Joe y realmente pues la mezcla dejaba muchísimo que desear. Entonces, pues en base a eso tocó volverlo a remezclar, pero no solo volverlo a remezclar, sino que ya en ese proceso había pasado un año y claro, la música iba evolucionando vertiginosamente. Los 80s eran en una década extremadamente creativa y pues la cosa iba quedando un poquito anticuada en algunos casos. Entonces compuse unas canciones nuevas, más frescas, las grabamos en Miami con Joe Galdo y otros músicos de sesión, y entonces así conformamos ese repertorio de 10 temas que eventualmente hicimos en Miami en un estudio que se llamaba Quad Radio, que ya no existe desgraciadamente, pero en un estudio donde grabaron mucha gente grande, Pat Travers, Bobby Caldwell y gente pues del pop y del rock de mucha envergadura, y bajo la ingeniería de un ingeniero muy influyente también en su tiempo, Jerry Ticaba. Era baterista además, porque lo cual entre Joe y él pues le dio un sonido muy especial a la batería, un gran énfasis en el sonido de la batería, en la mezcla de la percusión. Y Jerry pues era un tío que había grabado con grandes como Pat Travers, como David Johansen de New York Dolls, como Bobby Caldwell también, y un sinfín de personajes, de manera que pues tenía yo gente de primera calidad, tanto en la música como en la parte técnica de la producción del álbum, a altísimo nivel realmente. El grupo, los temas, digamos, no, yo vengo de una escuela, yo nunca estudié música. Realmente yo he aprendido es por oído y viendo, me ha entrado por los ojos y por los oídos básicamente. Y yo me crié con primero los grupos de rock fuerte, digamos como Grand Funk, como Deep Purple, como Led Zeppelin. Digamos, mi influencia como guitarrista fue, digamos, Johnny Winter, Jeff Beck, Jimmy Page, un guitarrista no tan sonado, pero que es uno de los grandes en mi repertorio, que es Jim McCarthy, que fue el guitarrista original de Cactus, un monstruo guitarrista que desgraciadamente no trascendió. Y dentro de los teclados, pues yo empecé a tocar teclados más o menos a los 15 años, con la influencia de Rick Wakeman, de Yes, de Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer, el teclista de Tony Banks de Genesis, y otra serie de teclistas del orden progresivo, y fui muy influenciado por el rock progresivo a todo nivel, de manera que pues teníamos esa riqueza del lenguaje de este género, tanto Alexi como yo, porque Alexi también pues venía había vivido en Alemania varios años, y pues él venía con influencias, por ejemplo, como la de Jan Ackerman de Focus, y otra serie de grupos. También él tuvo también influencia de Deep Purple y otros grupos así interesantes, de manera que había muy buena química entre nosotros para la composición. Y Alexi era un derroche de ideas y de cosas impresionantes. Realmente, lástima que no todas las canciones llegaron al álbum, porque bueno, solo había cupo para un determinado número de temas,
Pero bueno, esas eran nuestras influencias básicamente. Nacho, pues por ejemplo, para mí Nacho era el Chris Squire o el John Wetton de Colombia. Son dos nombres que son bastante prominentes en el rock progresivo. Bajista de Yes, bajista de King Crimson. Y un bajista muy melódico, que es una cosa bastante difícil de encontrar a veces. O sea, se pueden encontrar bajistas muy rítmicos, pero no tanto melódicos. Y eso era una de las cosas que me gustaba mucho de Nacho, que él lograba, digamos, desmembrar el contenido armónico de una canción y pasear por el bajo de una manera tan agradable y tan creativa que realmente se trabajaba muy bien. Y en vivo, pues trabajando con Watto, pues era un baterista con influencias como Lenny White, como Alphonse Mouzon, como Billy Cobham. Y era el Billy Cobham colombiano. Es una maravilla tocar con ese muchacho, porque a veces se quedaba uno mirándolo. Era un verdadero fenómeno. Yo me paraba y decía, uy, qué monstruo de baterista realmente. Así que pues el grupo también contó con un nivel alto de virtuosidad, de virtuosismo, como se diga, en ese sentido, de manera que pues teníamos todos los elementos para crear un proyecto de alto nivel perdone la redundancia, a un nivel internacional, a un nivel mundial. Ship era una banda también con una importante influencia vocal a nivel de coros, de armonías. Pues como ya les había comentado antes, yo venía del mundo del rock progresivo y mi más grande influencia, y para mí mi banda favorita de todos los tiempos es Yes, que es un grupo pues que tiene un gran contenido vocal a nivel de armonías y todo esto, de arreglos vocales, etc. Yo pues en ese sentido sí, siempre he tenido mucha influencia, me encantan los coros, me encanta trabajar con diferentes armonías disonantes y cosas así de bastante creatividad. Tuve mucha influencia de un grupo de los 60s que se llamó The Association, que pues para aquellos que vivieron en esa época realmente fue un grupo que tuvo bastante importancia en el pop. Fueron contemporáneos de los Beach Boys, que quizás los Beach Boys le cogieron mucha más trascendencia, pero era un grupo que tenía una estructura armónica muy interesante, que tuvo una gran influencia sobre mí, al igual que más tarde Crosby, Stills, Nash Young, Yes, lógicamente, Gentle Giant, por ejemplo, que tenía unas voces experimentales muy interesantes, en fin. Y ese conocimiento y esa riqueza de estas influencias la puse yo en marcha con Ship. En el álbum original se grabó un tema que es el único cover del grupo, que se llama Look Through Any Window, que era una canción de los Hollies, que también fue un grupo vocal importante de Inglaterra, del cual salió precisamente Graham Nash, uno de los de Crosby, Stills Nash. Y tuve la dicha en ese caso de trabajar con Scott y Kirkpatrick y su hermano, que no recuerdo en ese momento su nombre, que venían de esta banda que les comento, Firefall o Fireball, no me acuerdo exactamente, y eran unos cantantes impresionantes, o sea, fuera que eran compositores, arreglistas y todo lo demás, músicos de sesión tremendísimos. Y entonces yo los llamé para venir a las sesiones de Look Through Any Window en Quad Radial, y hicimos un trabajo muy intenso y fue maravilloso realmente el aporte de ellos a nivel de armonías y todo esto, y sobre todo porque ellos aportaban realmente, no era yo diciéndole necesito que hagas esto, no, yo no les decía nada, básicamente les dije, vea, oigamos el Look Through Any Window original de los Hollies y empecemos a trabajar, y así fue, y ellos hicieron su aporte y yo hice mi aporte y la cosa resultó bastante interesante. Bueno, Ship hizo lo que tenía que hacer en Colombia, dejó su marca, logramos sacar un disco que tuvo 4 top 10s en la radio, de los cuales 2 fueron número 1, y en esa época cabe notar que no hablemos de peyolas ni de cosas raras. En esa época tú llegabas a un top 10 por mérito, realmente puro y físico mérito, y gracias al público. O sea, realmente tenías que gustarle número 1 al disc jockey o al productor de la emisora, en cuyo caso pues realmente, pues como no se había visto algo así en Colombia anteriormente, tuvimos
todo el apoyo de las emisoras y la televisión, etcétera, etcétera, de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo llegabas a número uno por llamadas, o sea, el público llamaba y pedía y pedía y pedía y pedía la bendita canción, y la canción llegaba arriba, era por número de veces tocada por demanda popular, o sea que realmente para nosotros eso fue una gran experiencia de sentir ese cariño y ese apoyo del pueblo colombiano en un estilo de música que era prácticamente foráneo para ellos. Entonces, bueno, hicimos lo que se pudo, fue muy difícil, fue luchando contra la corriente constantemente porque no había los suficientes medios técnicos tampoco para hacer los conciertos de estadios y coliseos que hicimos en su tiempo. Y finalmente pues el grupo por una y otra razón se desbarató y yo me fui para Estados Unidos nuevamente a seguir con mi carrera de aviación, que pues, realmente en ningún momento se interrumpió, pero que intercalaba yo entre estas actividades. Y la cosa no paró ahí realmente. Bueno, hay una cosita que podríamos considerarlo un poco de mala suerte o lo que sea, como se le quiera ver, y es que SHIP en realidad, digamos, el logro importante fue llevar el rock colombiano a un nivel internacional, y como tal pues yo no paré ahí, sino que me fui a trabajar con las compañías disqueras importantes de Nueva York. El grupo había sido lanzado bajo el sello Polydor, uno de los sellos de Philips, y el equivalente en Estados Unidos era Polygram. Entonces yo me fui para allá, nos abrieron las puertas de par en par. La banda llegó a la junta directiva en 3 días, lo que muy poca gente ha hecho en este negocio, y menos en Estados Unidos. Tristemente lo que sucede es que el momento no era el mejor para esto, debido a que Estados Unidos se encontraba en una de las mayores recesiones del siglo XX, bajo el gobierno del presidente Reagan, y tenían unas medidas bastante estrictas para lanzar un nuevo artista, porque esto pues lógicamente cuesta una fortuna, no es solamente lo que cuesta la producción de un disco, sino la promoción y el mercadeo, que cuesta muchas veces el triple o el cuádruple que el solo disco. Entonces la política de Polygram, y no solo de Polygram sino de CBS, donde nos pasó lo mismo, CBS actualmente es Sony, Polygram es Universal hoy día, y era que tenía para que la compañía lanzara un nuevo producto, un nuevo artista y lo promocionara, se necesitaba una votación unánime de la junta directiva. En ambos casos, en ambas compañías, nosotros logramos la mayoría de la junta directiva a favor del grupo, y por 1 o por 2 votos se cayó la cosa. Entonces pues, sin embargo, eso me abrió muchas puertas a mí en Nueva York, y los siguientes años yo no paré ahí, sino que me dediqué a componer y a componer, y vaya para allá y trabajé con los directores de artista y repertorio de Polygram, de A&M, de CBS, de Arista, de una y de la otra. O sea, yo entraba como Pedro por su casa en esas compañías y bueno, a ver qué trae el Jorge esta vez. En fin, no, mire, estos son los últimos temas, y pues digamos muy abierto a escuchar consejos y la cosa, lo cual en cierto modo fue un poco negativo para mí, porque entonces perdí un poco mi identidad como compositor, y pues ya realmente no sabía para dónde iba, porque pues estaba tratando de complacer a todo el mundo en la industria, y eso fue lo que pasó básicamente. Pero sin embargo, el resto de los 80s fue bastante creativo para mí. Experimenté con diversos estilos, diferentes géneros, en fin, y hay un buen material que eventualmente voy a colgar en mi página web, de por lo menos unos 20 temas realmente que se hicieron en esa época, de manera que la cosa pues siguió su curso. No trascendió porque pues no, realmente me tocó en un momento dado darle mucha importancia a mi carrera de aviación. Me promovieron a comandante, en fin, y pues ya con vuelos internacionales y todas estas cuestiones pues era un poco más difícil hacerse a la carrera musical de una manera más comprometida. Y esto pues nos lleva al umbral de los 90s, que en Latinoamérica y en España se da con el fenómeno del rock en español, que es esa explosión de todo este rock en español, y en ese momento pues se considera una posible reunión de SHIP en español, y yo fui tentado por la CBS y
los ejecutivos de algunas empresas a nivel Latinoamérica para hacer esta reunión. Y yo, no, es que yo no voy a cantar en español ni de vainas. El rock en español es como el vallenato en inglés. Bueno, yo era bastante radical al respecto. Y bueno, pero finalmente los celos de ver que toda esta gente aquí en Colombia, que a quienes les habíamos pavimentado la vida básicamente, estaban gozando pues de un éxito impresionante. Las portadas de la revista Cromos y la revista no sé qué y las revistas no sé cuándo, y hits en la radio y una cantidad de conciertos, fuera de que finalmente en Colombia ya lograron tener infraestructura para conciertos, buenos escenarios, buenas luces, buenos equipos de sonido. Yo dije, bueno, yo ya aquí estoy quedado del bus, o sea que me voy a montar en el bus. Y nos montamos en el bus y arrancó la guerra del cartel de Medellín. Y se fregó el negocio del espectáculo en Colombia por unos años. Y en particular para mí. Bueno, yo tengo que hacer un breve paréntesis para contarles que cuando yo tenía 17 años tuve una experiencia muy fuerte a nivel espiritual, una experiencia con Jesucristo, y que cambió mi vida radicalmente. De hecho, pues en esas épocas tenía yo un grupo que se llamaba Mr. Merlin and Albatross. Grabamos un par de temas. En esa época el rock progresivo se daba el lujo de grabar temas de 25 minutos cada uno, y pues grabamos un par de temas cuyo contenido lírico era netamente cristiano. Y de hecho pues Ship era un grupo que a muchas de mis letras tenían un contexto espiritual importante. El disco inclusive fue dedicado a la persona de Jesucristo, por mi persona, y pues siempre tuve esta afinidad, ¿no? Entrando en los 90s, yo decidí entregarle completamente mi talento a Dios y cantar para Él y cantar para la gente y llevar un mensaje de amor, de paz, de esperanza, de fe. Y entonces fue así como en el año, no sé, tal vez sería como el 91 quizás, que empecé a componer material con letras espirituales. Y fue impresionante. Cuando yo le entregué esto a Dios, de pronto fue un derroche de inspiración, pero tremendo hasta el día de hoy. Yo básicamente no puedo agarrar un instrumento sin que me salga algo nuevo. Y fluye. Y me salían las canciones con letra y todo, pero así en un instante. Y entonces fue así como grabé mi primer disco, que se editó en Estados Unidos en el año 93, independientemente, que se llamaba Kohilith, el nombre, pues mi nombre artístico, porque realmente no me gusta usar mi nombre para no llamar tanto la atención. Entonces Kohilith, yo simplemente llegaba y armaba una banda y era la banda, ¿no? A pesar pues de que todo era mi música y todo lo demás. Y entonces se grabó este material que años después fue reeditado en CD en Brasil bajo el nombre de Jorge D'Angelo en portugués. Y trabajé mucho tiempo allá en Brasil, en giras, en televisión, haciendo bastante música con esto, trabajando incluso con músicos de allá, y una música absolutamente impresionante. Y pues en los 90s me dediqué más que todo a trabajar en el ambiente cristiano, en el ambiente católico en particular, dado que pues en la Iglesia Católica, a diferencia de las evangélicas y protestantes, no hay tanta abundancia de material. Y así fue como entonces en esa década de los 90 grabé ese disco, que fue mayormente promovido en Brasil. Entrando ya en la década, en el nuevo milenio, por decirlo así. De hecho habíamos fundado una organización llamada Artistas Católicos del Tercer Milenio para promover el Evangelio por medio del arte y la cultura. Entonces ya empezamos a hacer producciones para otras personas. Entonces trabajé con algunos artistas en Miami en sus producciones, haciéndoles sus discos en diferentes estudios de grabación, etc. Y entrando en la década del 2000, entonces empecé a trabajar con un nuevo proyecto que se llamó Shepherd, otro nombre artístico pues que me dio por usar. Y entonces grabamos un disco que fue muy interesante realmente. No voy a decir que fue un punto de referencia en la música cristiana, porque ya se venía haciendo cosas muy grandes a mucho nivel en todas partes, inclusive aquí en Colombia. Pero realmente lo interesante del disco es que en la música cristiana no se había hecho nada de rock progresivo todavía.
Entonces ese álbum pues tiene material pop en algunos temas más accesible, pero también tiene mucho rock progresivo. Y se grabó Vuelve y Juega a todo nivel, a todo nivel. Bueno, yo quiero darle un saludo muy especial a todo el público de M3, esta gran revista online que está revolucionando la forma de presentar los artistas y los eventos y las cosas que se hacen en la música aquí en Colombia y en otras partes. Y recordarles que apoyen a sus artistas, vayan a los conciertos y disfruten de lo que la gente hace con tanto cariño para todos ustedes. Los amo y que Dios los bendiga.